Hola a todo el mundo, soy Alex Partal y hoy os voy a hablar de mi primera exposición individual. Bueno, antes de empezar, comentaros que hice una pequeña encuesta en Instagram donde precisamente os preguntaba si preferíais que el próximo vídeo hablara sobre mi exposición individual o si preferíais un tutorial sobre el color. La verdad es que el movimiento de las respuestas fue muy interesante porque al principio iba ganando el vídeo de la exposición individual, después la opción del tutorial fue cogiendo más fuerza y finalmente acabó ganando la exposición individual. Ese es el vídeo que os traigo hoy. Pero deciros una cosa, si yo hago dos veces la misma encuesta, una en inglés y otra en español, no es para que tengáis la oportunidad de dar dos votos a la misma opción. Solo voy a contar uno, porque os reconozco. Entonces no me hagáis trampa. Los vídeos que pregunto ya están pensados en hacer, si no es que están hechos ya. Entonces no os preocupéis que el vídeo llegará. Simplemente son encuestas para ver qué es lo que os apetece antes. Entonces hoy os traigo el vídeo sobre mi primera exposición individual. Bueno, mi primera exposición individual es a su vez mi exposición de proyecto de grado. Y os quiero contar un poco sobre ella porque fue una experiencia muy bonita, la realización de las pinturas, el montaje. Lo que no fue tan bonito igual fue el trabajo teórico, pero igualmente me ha servido para empezar a desarrollar muchas ideas y que sean muy sólidas para poder desarrollar futuros proyectos. Entonces veremos qué es lo que traerá eso. Mi primera exposición individual se inauguró el 14 de junio de 2018 en Bogotá, en la Academia de Artes Guerrero. Y estuve trabajando en ella desde febrero-marzo de 2017. Aunque, digamos, hubo una parte previa al inicio del proyecto en el que yo estaba tanteando unas cosas y se podría decir que llegué a estar casi 2 años completos desarrollando el proyecto. Pero todo se ha debido a diferentes factores. No es porque algo fuera especialmente difícil o complicado, sino porque se fueron cruzando muchas cosas, pero bueno, eso no entraremos en detalle en ese aspecto. Mi proyecto de grado, básicamente lo que intentaba lograr con él era hacer una unión de la pintura de retrato, el retrato pictórico, inspirándome sobre todo en aquellos retratos realizados principalmente durante el siglo XIX y mezclándolo con el fetichismo leather. En otras palabras, intenté darle a la subcultura leather unas piezas artísticas, digamos, inspiradas en el siglo XIX. A mí el siglo XIX, sobre todo el siglo XIX español, me transmite mucho, me inspira mucho. Y yo quería poder darle a la subcultura leather algo más pictórico. Bueno, la exposición constaba de 6 piezas y era de tamaños diferentes. Entonces, dependiendo del tamaño, también la composición cambiaba. Encontramos retratos de primer plano, de plano medio y de plano general. El proyecto empezó con esta pintura que mide 100 centímetros por 70 centímetros, lo que se conoce como pliego, 100 por 70, y me llevó alrededor de unos 3 4 meses hacerlo, porque a su vez lo tenía que compaginar con otras cuestiones, otros trabajos, otras cosas que iban saliendo. Entonces tampoco podía trabajar en él de una forma muy intensiva. Y a las 2 o 3 semanas que lo comencé, empecé este otro. Este otro mide 1,20 m por 1 metro. Y con este sí que tardé mucho más tiempo. Con este casi tardé un año en terminarlo. Y es porque fue un cuadro bastante difícil de hacer casi a nivel físico. Porque la imagen de referencia era muy oscura y el fondo del cuadro era un rojo muy brillante. Entonces tenía que forzar mucho la vista y las sesiones de trabajo no podían ser muy largas. Iban desde los 30 minutos
hasta la hora y media, porque era un cuadro muy agotador, fue un cuadro muy pesado de hacer. Después empecé este otro, que mide 1,50 m por 1 m, y este es un plano medio, el anterior era un plano general. Y este es uno de los cuadros más bonitos o que a la gente le ha gustado más. No sé si es porque el cuero se ve mucho más real. También me costó casi un año terminarlo. Este y el anterior casi los tuve que ir trabajando al mismo tiempo a lo largo de ese año. Mientras hacía el segundo y el tercero, empecé el cuarto y este me llevó alrededor de 3 semanas en hacer. Este mide, si no me equivoco, 50 por 40 centímetros. Es pequeñito, y este es en el que se muestra lo que más me interesa precisamente del retrato del siglo XIX, sobre todo el retrato de encargo de primer plano, en el que el rostro está muy detallado y luego el fondo o la parte del vestuario se funde con el fondo y está medio borroso. Es un recurso muy interesante en pintura. Al terminar este, empecé el quinto cuadro, que es este otro, y aunque también casi se acercó al año de realización, yo sentí que este iba fluyendo mucho más. Tuve un pequeño problema con la alfombra, que en un principio iba a ser una alfombra mucho más detallada, y por cuestiones de tiempo y una cuestión física del color, el color azul talo es un color súper invasivo, tuve que cambiar completamente el plan y dejarlo en una alfombra mucho más sencilla. Esto también ayudó a la composición porque el cuadro se iba a ver muy azul, y con ese tono amarillo en la parte de abajo pues se equilibraba un poco más el peso. Y finalmente el último cuadro que hice para la exposición fue este otro, y yo creo que no llegó al mes de realización. Eh, es del mismo tamaño que el del sofá, pero me costó como unas 3 semanas, 4 semanas, el poder dejarlo a ese nivel sin pintar todos los días. Lo cogí con mucho ánimo, pero tampoco estuve pintando en él todos los días. Pues un día pintaba un cuadro, otro día pintaba en otro, y este fluyó muchísimo. Hay una cuestión muy bonita, y es que a medida que vas haciendo los cuadros, sigues aprendiendo. Entonces creo que este último cuadro, como fue el último en empezarse, yo ya me sentía con unas herramientas muy potentes para poder abarcarlo, y creo que es el que ha abierto el camino a encontrar realmente lo que estoy buscando en pintura. Después, evidentemente, llegó la cuestión del montaje. La sala donde se iba a hacer la exposición era una sala muy profunda y muy estrecha. Eran como unos 4 metros de ancho por unos 11 metros y medio de profundo. Entonces la sala era muy larga, pero era muy estrecha. Y los cuadros en general son de tamaño medio, tamaño grande. Y debido a las características de la sala, me tocó preparar un montaje pensado en zigzag para que los espectadores pudieran ver los cuadros, poder alejarse y no chocar con nadie detrás porque estuvieran viendo el cuadro que estaba enfrente del cuadro que estaban mirando. Entonces, como podéis ver en este vídeo que os pongo, la exposición estaba pensada para entrar e ir haciendo un zigzag viendo los cuadros, o en el caso de no hacer ese zigzag y recorrer la sala de forma circular, al pararte delante de un cuadro y tomar distancia con él para poder verlo en general, no chocar con nadie detrás. Para mí era muy importante ese concepto de poder alejarse y acercarse a los cuadros, porque hay una cosa que me ha costado mucho tiempo conseguir y todavía creo que estoy en ello, cada vez me voy acercando más a lo que estoy buscando. A mí me encanta cómo un cuadro visto de lejos es muy uniforme y está muy bien construido, y a medida que te vas acercando cada vez más y lo observas muy de cerca, como a unos 10 centímetros de distancia, cómo todo el cuadro se deshace en pinceladas y casi un detalle del cuadro puede ser un cuadro abstracto. Luego también el tema de preparación de la sala, escogí una pintura gris, no exactamente neutra, digamos,
no un 50% blanco, un 50% negro, sino un poquito más hacia el negro, para poder, digamos, enmarcar adecuadamente todas las pinturas, darle un tono bastante serio, muy museístico. Eso era lo que buscaba y parece que se pudo conseguir. Y, y bueno, pues fue muy divertido y estresante a la vez, todo el proceso de montaje. Por último, hablaros ya de la inauguración tal cual, de la exposición tal cual, que fue un momento muy bonito. Yo emocionalmente me sentía muy extraño porque había tenido que lidiar con varios problemas, en los últimos meses de realización del proyecto, y con el estrés del sprint final preparando la exposición. Una vez que ya se colgó el último cuadro y se limpió la sala, las emociones que sentí, no se pueden describir. También pues agradecer a todos los asistentes a la exposición, porque de toda la gente que asistió yo conocía muy poca gente, la verdad. O al menos creo que el 60% de los asistentes eran personas que yo no conocía y que vinieron a ver la exposición, a propósito, y además el día de la inauguración. Siento que después de la exposición me encuentro en un momento muy bueno para seguir pintando, seguir experimentando y tratar de encontrar aquello que estoy buscando. Sé que son términos muy abstractos, pero ya a lo largo de los vídeos en el canal yo creo que podremos ir entendiendo estos términos que ahora no son tan fáciles de expresar. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y comentaros que ya estoy preparando el próximo vídeo, que va a ser un tutorial, como he dicho al principio de este vídeo. Si tenéis mucha curiosidad o os interesa el tema, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita ahí abajo para que os avisen de cuando el vídeo está disponible. Pues nada, dadle a like, compartid, y si tenéis alguna propuesta, como siempre, la podéis escribir en la caja de comentarios, que yo la leeré y os podré responder. Y nos vemos en el próximo vídeo.